Bienvenidos a nuestra exposición sobre la alimentación en la época de la independencia. Para adentrarnos en esta temática, comencemos por saber el aproximado de la población que se encontraba en la provincia. Esta llegaba alrededor del 1,5 millones y las clases se dividían en 50% pardos, que era un grupo racial de la mezcla entre negros con blancos, 25% los blancos nacidos en España, que eran blancos criollos, y 25% de los negros esclavos y los indios. Cuando nos adentramos en el tema de la cocina, aquí las esclavas jugaban un papel fundamental, ya que eran las que se encargaban y realizaban gran cantidad de alimento para sus amos y las servidumbres. Estas viandas eran generosas y se preparaban en orillas de fogón, en las cuales se calentaba un plato a la vez. Por eso había toda una hilera de hornos pequeños para cocinar en el menor tiempo posible. Al quemarse la leña, en esos fogones se producían grandes cantidades de hollín, por lo cual las cocinas siempre estuvieron ubicadas lejos de la casa. En esta época era muy común que los platillos llevaran hierbas y tubérculos que se sembraban cerca de los hogares, donde también se criaban animales de corral, pollos, cerdos, chivos, entre otros. Para este momento los utensilios que se usaban eran vasijas de barro, paletas, cucharones de tapara o madera resistente. Debido a la inmigración que se registró en esta época, comienza a establecerse en el país algunas casas comerciales extranjeras, mayormente alemanas, inglesas, francesas e italianas. Además, luego de la independencia llegaron al país unos 3.000 inmigrantes. En su mayoría eran canarios. Esto acentuó al país el consumo de una dieta muy europea, la cual desde tiempos pasados ya se venía consumiendo, en principio por el uso en gran cantidad del trigo. En Venezuela, para esta época, el pan que más se comía era la arepa, hecha con maíz pilado, y del cual era el plato preferido para los desayunos y como acompañante de los almuerzos. Una persona muy importante de nuestra independencia fue Simón Bolívar, y una buena pregunta es: ¿qué comía Simón Bolívar? Él comía algo típico para la época, que era el palo de pique, que es un sofrito tradicional acompañado de frijol, arroz y chicharrón. Otro de los platos era las cremas de alcachofa, que era un plato considerado de alto rango, ya que no era un producto sencillo de conseguir y fue algo que se trajo de la cultura americana. El último plato que tenemos es la ensalada de tomate. A pesar de que ya está en Sudamérica, fue traído desde México. Era un producto no muy sencillo de conseguir, al igual que el aguacate, era un producto muy afrodisíaco. También dentro de los platos típicos que se consumían en la época encontrábamos el sancocho. El sancocho era la versión criolla de la olla podrida o olla española, es decir, una sopa muy consistente, elaborada tras una larga cocción con trozos de carne, con sus huesos, generalmente eran de res, embutidos, algunas verduras y hierbas de aliño. De acuerdo a las disponibilidades o costumbres regionales, la carne de res podía sustituirse con gallina, cochino, chivo o pescado. Otro plato era el mondongo, que es una sopa de panza y pata de res con verduras y aliños vegetales. En algunas zonas del país, con predominio de ganado caprino y ovino, se utilizaban las tripas de chivas u ovejos. En los Andes era común prepararla de cochino. Otro plato era la olleta, que era una sopa de carne de gallo, preferiblemente viejo, en un punto dulce. Con un punto dulce producto de la utilización del vino de madera o malváceas, verduras y especies. También las caraotas, generalmente guisadas con aliños, vegetales y algunos huesos de res o cochino, utilizadas como acompañamiento de diversos platos de carne y en situaciones de escasez como complemento principal de la arepa. Del mismo modo, solían prepararse de acuerdo a la disponibilidad otros granos como quinchonchos, arvejas, chivatas, tapiramos, frijoles bayos, piconegros, paspasas o vaquitas, entre otros. Irá, nombre dado a dos tipos de guisos correspondientes a las regiones occidental y oriental del país. En Occidente designaban una combinación de frijoles con verduras de hoja como la verdolaga, la acedera o el bledo. En Oriente se solía prescindir de los frijoles y en cambio se utilizaba chayota y berenjena. En ambos casos el resultado final eran guisos de textura gruesa de intenso sabor. Hallacas y hallaquitas de jojoto. La tradicional hallaca, aún no ligada a las festividades navideñas, elaborada a partir de masa untada de maíz pilado, suavizada con manteca de cochino, rellena de un guiso de carne, principalmente de res o cochino, y aliños vegetales, entre los que figuraban ya las aceitunas, alcaparras y uvas pasas, y envuelta en hojas ablandadas al fuego de leña, y
Por otra parte, las quitas de jojoto, elaboradas en tiempo de cosecha del maíz tierno, de gusto dulzón y envueltas en hoja del propio maíz sin relleno de carne. Guiso espeso elaborado mayormente con hígado de res y en ocasiones con lengua del mismo animal, al que se le concedía un cierto dulzor con el agregado de papelón. En regiones como Lara y otras zonas semiáridas del país, se utilizaban preferentemente vísceras de chivo u ovejo. Adobo: carne de cochino en trozos pequeños, macerada con vinagre, sal y comino, puesta a freír en abundante manteca del mismo animal. Carne frita: carne de res con frecuencia salada y secada al sol, frita en manteca de cochino. En las zonas costeras era mucho más frecuente el consumo de pescado frito de la misma forma, también fresco o sellado, llamado pisillo si el resultado era más bien seco, y mojito cuando presentaba mayor humedad. Una variante era el pisillo llanero, elaborado con carne de cacería como el venado, cachicamo o el chigüire. Pavo relleno: pavo entero deshuesado, relleno con una farsa de nudillos, verduras y aliños vegetales, posteriormente horneado o estofado. En ocasiones se sustituía el pavo por la gallina. Las sopas y los platos de carne solían acompañarse de arepas de trigo, yuca dulce, papas o plátanos, arepa de maíz pilado en el resto de Occidente y parte del centro, casabe y mañoco de yuca amarga en el oriente y el sur del país, cachapa de jojoto, yuca dulce y tocochos cocidos en los llanos. Finalmente, pan de trigo y arroz en las casas más pudientes de las ciudades principales. Sin embargo, para efectos de desayunos y cenas, algunos de estos panes adquirían un papel principal en compañía de huevos y derivados lácteos. Dependiendo de la zona y la temporada del año, en las sopas y guisos podían dar cita además la yuca dulce, las papas, la batata, el apio, la uyama, la zanahoria, el mapuey, el ocumo, el llame, el quimbombo y trozos de maíz. El consumo de hortalizas frescas en forma de ensalada era sumamente excepcional. Para la realización de banquetes y de forma eventual en la mesa campesina, se solía servir carnes de cacería, generalmente asadas a la brasa sobre el fuego de leña, especialmente venados, váquiros, lapa y conejo, pero para eventos oficiales o de mayor prestancia social se prefería la ternera de vacuno. En aquella época ya el chocolate había sido desplazado en muchos ámbitos por el café como bebida cotidiana y de intercambio social. El chocolate tan solo mantenía su predominio en las regiones productoras de cacao. Otras bebidas de frecuente consumo eran los zumos de fruta, guarapos, aguas frescas, es decir, ligeramente saborizadas, chichas y caratos, algunos de estos fermentados.